Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con los temas que estamos hablando del camino del justo. El día de hoy vamos a hablar de la primera guerra del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Es la guerra contra Amalek. Son poquitos versículos, son de 8 versículos, los vamos a leer rápido y luego vamos a explicar algunas cosas porque esta guerra es muy importante porque tiene un propósito, este conflicto y ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Dice, con Amalek, dice, entonces vino Amalek, estoy leyendo Éxodo 17, versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, porque por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek desde generación en generación. Vamos a ir despacio, aunque hay mucho que decir de esto, pero no vamos a ir despacio. Primera cosa que estamos aquí entendiendo, en el desierto no estamos solos. Parecería que sí, ¿verdad? Pero no es así. Conforme vas leyendo la narrativa de la escritura, el pueblo, en este caso el pueblo somos nosotros, y vamos a ponernos en nuestro lugar, ¿verdad? El pueblo somos nosotros no somos Moisés. Moisés en realidad es un tipo de Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo está tipificado en Moisés. Ahorita le vamos a dar el énfasis correcto a lo que significa que Moisés esté orando. Pero quisiera precisar eso, ¿no? Que nosotros en toda esta narrativa nos tenemos que poner en la posición del pueblo, no en la posición de los líderes, para que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere comunicar. Ya vimos que no estamos solos, ya estuvimos anteriormente, presentamos lo que significaba Jesucristo en el desierto. Ya vimos que tenemos que entender lo del maná y el agua de la roca. Aquí estamos en presencia de la introducción de la intervención del Espíritu Santo en la vida espiritual de la gente en el desierto. En el arca del pacto había 3 elementos. ¿Alguien se acuerda qué elementos había dentro del arca del pacto? Ahorita todavía no estamos en ese punto de leer esa parte de la historia, pero me estoy adelantando un poquito para enfatizar esto. ¿Alguien se acuerda qué había dentro del arca? Había 3 cosas. Una, las tablas de la ley, que representan al Padre. 2, una vasija con maná, que representan a Jesucristo. Y la tercera cosa, ¿se acuerdan? La vara de Moisés, que representa el Espíritu Santo. Dentro del arca había esos 3 elementos. La vara, que la vasija con maná y las escrituras, ¿no? Ajá, las tablas. Las tablas que representan al Padre, la vasija con maná que representa a Jesucristo y la vara que representa al Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo interviene en la vida de alguien, lo hace porque el Espíritu Santo se encarga de transformarnos de llevarnos a.
Y nosotros sabemos que hay gente importante en la historia de la humanidad, ¿no? Hay gente notable, gente que le podemos decir, gente grande, ¿no? Hay grandes hombres en la historia de la humanidad. Pero esos grandes hombres tienen una grandeza en función muchas veces de su entorno, a lo mejor nacieron en una familia privilegiada, a veces son las circunstancias o cosas así, pero cuando vemos nosotros los grandes hombres de la historia, vemos como un currículum de esos hombres, una lista de cosas que han logrado hacer y que los llevaron a que la gente dijera que son grandes. Ahora, hay tres tipos de grandeza en un hombre. Hay grandeza por lo que has dicho, grandeza por lo que has hecho y grandeza por lo que eres. Nada más hay tres tipos de grandeza. Entonces, hay veces que la gente se recuerda por algo que dijo y él es grande por eso, ¿verdad? O hay otra gente que se le recuerda por una obra o algo que hizo, conquistó una ciudad o algo, pues fue una obra, ¿no? Y hay otra gente que se le recuerda por lo que fue, por lo que esa persona es un gran ejemplo de alguien que es, y luego le ponen un adjetivo, ¿no? Como ejemplo. Ahora, esas personas, ¿qué tienen que ver todo esto que estoy diciendo con nosotros, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que la Biblia, cuando tú estudias a cada personaje importante de la Biblia, todas esas personas importantes en la Biblia no tenían absolutamente ningún mérito para hacer nada importante. No tenían nada, no tenían ningún crédito, no tenían ningún currículum, pues, para poder ser algo importante. ¿Qué fue lo que los hizo importantes? ¿Qué fue lo que los hizo grandes? Lo que los hizo grandes es la intervención del Espíritu Santo en sus vidas. De hecho, por ahí tengo un libro que ando leyendo, en donde hay una relación entre cada hombre y su acción y su grandeza, lo que hizo, y cómo el Espíritu Santo influyó en su vida para poder hacerlo. Es algo muy interesante, ¿no? Ando escudriñándolo todavía, no lo tengo completamente leído, pero me llamó mucho la atención eso. Y aquí lo que está sucediendo es este primer encuentro con el Espíritu Santo para transformar la vida de la gente. Ahora, ¿para qué? Ya definimos qué es grandeza, ¿verdad? Esa es la primera cosa que quería yo platicar. Definir qué es grandeza, y que para que las personas comunes y corrientes como nosotros podamos ser grandes, tendríamos que tener la intervención del Espíritu Santo. Ahora, a lo mejor tú dices, bueno, ¿a qué te refieres con grandeza, no? Pues no me refiero tanto, ya lo vimos, ¿no? A lo que dijiste, lo que hiciste o lo que eres. Pero la grandeza no necesariamente es hacia la gente que no te conoce. Más bien, yo creo que las personas a las que tenemos que impactar primeramente es a nuestra familia. Si un hijo tuyo te admira en una de esas tres cosas que acabo de decir, lograste tener una marca en la tierra. Cualquier persona que te conozca, que diga, y sobre todo tu familia o tus hijos, que diga, me gusta lo que dice mi papá, o me gusta lo que hace mi papá, o me gusta lo que es mi papá, ya estás dando tus señales de grandeza en tu vida. Y ahorita vamos a ver cómo llegamos de un punto a ese punto, ¿verdad? Sí, hasta ahí ya estamos bien. Ahora, para continuar en el preámbulo, dentro de todo este tema, tenemos 4 tipos de conflictos. Ahorita estamos ante un conflicto, ¿no? Ya acabamos de leer que hay una guerra de Amalek contra el pueblo de Israel. Aunque la guerra es física, en realidad el tema de los conflictos físicos es la última categoría de conflictos, ¿no? Tenemos 4 tipos de conflictos, y de esos a lo mejor los puedes combinar y puedes hacer un montón les puedes llamar diferentes cosas, pero los principios son los mismos.
Conflicto número 1, un conflicto emocional. ¿Qué es un conflicto emocional? Un conflicto emocional es cuando a ti te quitaron algo o cuando tú quitaste algo a alguien, no necesariamente algo físico. Le robaste a alguien o alguien te robó a ti y no fue algo necesariamente físico. Entonces ese es el primer conflicto. ¿Sí lo estoy explicando bien? Eso te genera algo emocional, te mueve tus emociones porque te sientes despojado o sientes que despojaste a alguien y hay algo dentro de ti que te mueve, ¿no? El segundo conflicto es el conflicto mental o el conflicto intelectual. ¿A qué me refiero con eso? A que de alguna forma tenemos en nuestra mente un mapa de cómo deberían de ser las cosas. Y cuando la realidad no corresponde contra ese mapa que nosotros tenemos en la mente, surge un conflicto porque dices, ¿por qué no está pasando lo que yo creo que debe de pasar? Ese es el segundo punto, ¿no? El tercer punto es un conflicto espiritual. Ahí me voy a detener un poquito porque en el conflicto espiritual no necesariamente es contra las fuerzas del mal. Muchas veces es un conflicto entre tú y Dios. ¿Me explico? Dios quiere algo y tú quieres algo. Entonces genera un conflicto. Conforme vamos leyendo aquí en el caminar en el desierto de la gente, hay mucho de ese conflicto de la gente con Dios. Si te fijas, lo vimos la vez pasada, cuando la gente murmuraba con Dios, tenía un conflicto con Él y Él con ellos, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de las fuerzas del mal, bueno, las fuerzas del mal influyen a las personas para que puedan hacer las cosas. Es decir, dentro del alcance legal de los demonios y de Satanás, está escrito que ellos pueden tentar a quien ellos quieran. Y al tentar a alguien, cuando lo convencen de hacer algo que no debería de hacer, ahí ellos ya están ganando. Entonces es un conflicto espiritual en ese rubro, ¿verdad? Y esas tres cosas están en lo intangible, ¿estamos de acuerdo? No se ven. No se ven las emociones, no se ve la mente de la persona, ni tampoco se ve el tema espiritual. Pero estas tres cosas tienen que converger y se tienen que combinar de ciertas formas para llegar al punto de tener un conflicto físico. Muchas veces el tema emocional se traduce en algo físico con ansiedad, con depresión, con cosas de ese tipo, ¿no? Otras cosas, el tema mental o el tema de cómo deberían hacer las cosas, si no están, pues con el estrés, con la preocupación, con todas esas cosas, ¿no? El conflicto espiritual muchas veces es alguna inquietud, algo de incomodidad, o una serie de cosas que a lo mejor hasta manifestaciones que no vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero invariablemente esos conflictos convergen en algo físico. Y ya habiendo hablado de esto, vamos a empezar a analizar lo que dice aquí con estas cosas, ¿verdad? Para ver qué nos quiere decir el texto de esto, ¿no? Dice aquí que entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amalec significa los que moran en el desierto. Eso quiere decir ese nombre. Ellos son descendientes del hermano de Jacob, Esaú. Son descendientes de Esaú, ¿sí? Esaú tuvo muchos hijos y uno de esos hijos decidió irse al desierto. Eran nómadas y andaban en el desierto y también eran guerreros, eran como piratas del desierto, por decirlo de alguna forma. Entonces ya estaba escrito desde antes que estos dos hermanos siempre iban a estar peleándose, ¿verdad?, por la herencia de Dios. Y cuando nosotros empezamos en las cosas de la fe, siempre va a haber una pelea para robarnos lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Qué es lo que más anhela el diablo robarnos? Lo que el diablo más anhela robarnos es la satisfacción o la relación que tenemos con Dios. Eso es lo que más anhela robarnos. Y si te fijas, aquí el pueblo se estaba quejando. Después de la queja viene un conflicto. Y luego, después de este conflicto, hay un intervalo y luego ya llega una confirmación, un dar la ley, ¿verdad? Un sentarse y hablar, ¿verdad? Un sentarse y te voy a hacer parte mía. ¿Me explico? Entonces, estamos en ese inter.
en el inter de que cuando entré a la fe no es lo que yo esperaba y están pasando cosas incómodas en mi vida. Entonces esas cosas incómodas abren la puerta para que de alguna forma mi incomodidad, que no se manifestaba en algo físico, empiece a manifestarse en algo físico. Y eso es lo que está sucediendo aquí con Amalek. Entonces dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿La vara de Dios en la mano de quién? En la mano de Moisés. Es decir, el Espíritu de Dios estaba con el pueblo mientras ellos estaban resolviendo su problema con Amalek, ¿verdad? Bueno, Amalek se le acercó a despojar, a truncar lo que estaban haciendo. Vaya. Entonces, la vara de Dios en la mano de Moisés es representante del Espíritu Santo aquí en la Biblia. Y luego hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. En un monte alto ellos estaban, y nosotros, la pelea estaba abajo y ellos estaban arriba. Moisés se subió con su hermano y su cuñado. Hur era cuñado de Moisés, era el esposo de María. Entonces era como sus hermanos, pues. O sea, los dos hombres más notables en la vida de Moisés fueron los que escogió él para que le fueran a ayudar. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, pero por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían su mano, él de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se pusiese el sol. Acuérdate que lo que platicábamos ahorita, que el Moisés es representado aquí por Jesucristo. Aquí tenemos un hombre que, si bien es cierto, era comisionado y era enviado de Dios, y tenía en su mano algo que simbolizaba el Espíritu de Dios para interceder sobre el pueblo, no dejaba de ser un hombre. No dejaba de ser una sombra de Jesús, alguien que se parecía un poquito a Jesús en ciertos elementos, no en todo. Una sombra borrosa de Jesús era Moisés en la Biblia. Y cuando llega Jesús, el que verdaderamente está a la diestra de Dios, el trabajo de Jesús a la diestra de Dios es interceder por ti y por mí. Ahorita que empezábamos la reunión, oramos los unos por los otros. Qué bonito es cuando alguien ora por ti, pero yo no sé si tú estás consciente de que Jesús está orando por ti todo el tiempo. Todo el tiempo Jesús está pidiéndole al Padre por ti, viéndote en ese conflicto, viéndote en esa situación en la que te encuentras, en eso que todavía no está resuelto, y Jesús está rogándole al Padre para que tu fe no falle, para que salgas fortalecido después de esa batalla, para que no sepas cómo lo hiciste, pero la armaste. Esa es la chamba de Jesús. Y entre Él y el Espíritu de Dios están haciendo un trabajo de cubrirte, y el Padre está dirigiendo todas las cosas de tu vida para que tú llegues ¿a dónde? Llegues a la grandeza. Llegues al punto en el cual tus hijos, tu familia o la gente diga lo que mi papá decía, o lo que mi papá hacía, o lo que mi papá era. Esas tres cosas. Jesús no se cansa como Moisés. Imagínate si Moisés en un día nada más tenía que tener las manos levantadas, todo un día, para que el pueblo prevaleciera. Pues Jesús no se cansa. Tenemos a alguien que intercede por nosotros día y noche, incansable, y no necesita que nadie le sostenga las manos, porque Él se sostiene solo. Y aún así,
nos olvidamos de confiar en Él. Aún así de repente vemos el conflicto de frente y a veces nos doblamos, a veces decimos, sí, quién sabe si vaya a salir. Y también lo digo por mí, ¿verdad? Porque ustedes saben, ¿no? Me han pasado conflictos también a mí que de repente hasta lloro, ¿no? De las broncas, ¿no? Pero no sé cómo pasa, pero Dios nos ayuda y salimos adelante. De tal forma que Josué deshizo a Amalek. Ahora, este pasaje nos está enseñando primeramente el poder de la oración. Esa es la importancia de este pasaje. Sí es cierto, hay una guerra y hay algo físico. La oración tiene el poder para transformar lo físico, la realidad. La oración puede transformar la realidad. Dios ha concedido a los santos, a sus hijos, le ha delegado un poquito de su voluntad para que cuando ellos digan lo que Él desea, se suceda. ¿Me explico? Te pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tú quieres, no sé, cortar el césped de tu casa, ¿no? Tú tienes las ganas de que del césped de tu casa sea cortado, ¿no? Y tienes a tu hijo y tu hijo dice, papá, voy a cortar el césped. Dale. Entonces, cuando tienes a alguien que dice lo que tú ya quieres, en ese momento se hace. Entonces, Dios la oración es eso. La oración es la parte pequeña de la voluntad de Dios que nos concede a nosotros, y cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, entonces las cosas suceden. No es como que, voy a orar para que se haga mi voluntad. No. Cuando oras de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces sucede. ¿Sí lo explico bien? ¿No lo estoy confundiendo? Porque a veces nosotros oramos por lo que nosotros queremos y no sucede nada. Pero cuando oramos conforme a lo que Dios quiere, sucede. Entonces, cuando tu hijo te pide algo que tú ya sabes que le quieres dar, sucede. Pero cuando te pide algo que dice que tú sabes que no le vas a dar, no sucede. Dice, papá, cómprame un arma. No, compa, no manches, no te voy a comprar un arma, ¿verdad? O papá, págame esta clase no sé, de idiomas, ¿no? Dale, compa, llégale, ¿no? ¿Quieres aprender otro idioma? Dale, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu voluntad, si te pide algo, lo vas a hacer. Pero de acuerdo a la voluntad de Él, que no es la tuya, no lo vas a hacer. Dios es igual. Ahora, vamos a ver nosotros en estos conflictos que Dios pone conflictos en el desierto. ¿Por qué? Porque es una forma de moldear el carácter de las personas, el conflicto. Nos moldea nuestro carácter. El conflicto está diseñado para despojarnos de cosas que vamos cargando. Cuando terminamos el conflicto, terminamos más ligeros que cuando empezamos. Se acaba todo y sientes como que, caramba, ¿qué pasó? Me siento más ligero que cuando empezó las cosas. Y mientras estabas, te ibas despojando. ¿Qué está pasando ahí? Dios te está purificando, Dios te está transformando, Dios te está alineando y te está diciendo, confía en mí, yo estoy aquí contigo. A lo mejor se ve difícil, pero yo lo voy a hacer contigo. Y está contigo, termina y dices, wow, gracias, no sabía que le iba a armar, pero aquí confío más en ti hoy que ayer. Hay dos tipos de conflicto físico. Hay conflicto físico por lo que nosotros hemos hecho y hay conflicto físico por causas que nosotros no provocamos. En el caso de que las causas de que no provocamos, pues son cosas que a todos nos pueden pasar. A todos nos puede pasar una enfermedad, a todos nos puede pasar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero hay veces que nosotros provocamos las cosas. A veces no somos muy sabios, a veces somos muy enojones, a veces tenemos fallas en nuestro carácter que no son agradables a Dios. Y si eres una persona muy enojona, los conflictos que vienen muy consecutivos a tu vida es cosas que te hacen enojar. Esos conflictos vienen muy seguidos. Si eres una persona muy impaciente, viene a tu vida cosas que te colman la paciencia. Cuando ya estás bajo la cobertura, bajo la disciplina de Dios, Dios se encarga de moldearte
tu carácter para que te parezcas un poquito más a la versión que Dios quiere de ti. ¿Me explico? Y ya cuando estás listo, después de ese conflicto, has añadido sabiduría a tu vida. Porque después de los conflictos viene la sabiduría. No antes. A veces nosotros queremos sabiduría antes del conflicto, y sí se puede, porque es una estrategia militar realmente, ¿no? La sabiduría es una estrategia militar. Pero al final, la sabiduría después de haber pasado por la guerra es algo invaluable, porque ahí ya tú sabes qué onda, ¿no? Ahora, estábamos hablando de las personas que son, las personas que hacen y las personas que dicen, ¿no? Hay personas que han dicho cosas en la Biblia muy notables, muy interesantes. Por ejemplo, en la persona que tiene más sabiduría en la Biblia, ¿ustedes quién creen a quién se les viene a la mente la persona más sabia de la Biblia? Salomón, ¿verdad? Y luego hay otra persona que dice la persona más fuerte de la Biblia, ¿quién se les viene a la mente? Sansón, ¿no? Sansón. Me fui por Disney. Entonces, si te fijas, te viene a la mente personas que han dicho cosas importantes y luego personas que han hecho cosas importantes. Pero fíjate bien lo que te voy a decir. Ni Sansón era fuerte, ni Salomón era sabio. La sabiduría de Salomón se originó en Dios. Y la fortaleza de Salomón, la fortaleza de Sansón se originaba en Dios. Ellos mismos estaban conscientes de eso. Ahora, una persona que era notable por lo que es, ¿quién se te viene a la mente? El rey David. El rey David. Exactamente. ¿Por qué? Porque él era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Era un guerrerazo. Era un estratega bien machín. Pero él es recordado por lo que fue, no por lo que dijo ni por lo que hizo. Sansón por lo que hizo, Salomón por lo que dijo y David por lo que fue. Pero aún así David por lo que fue no hubiera sido nada sin Dios. Entonces, si te fijas, todos nosotros podemos llegar a una grandeza si realmente nos ponemos en las manos de Dios y entendemos que el propósito de Dios es moldearnos y llevarnos a esos puntos. Ninguno de ellos llegó al punto en donde estaban de una forma, de un solo paso, de un solo escalón. A veces nosotros queremos llegar a una sabiduría dando un solo paso. Qué padre sería, ¿no? Pero en realidad son muchos pasos para llegar a la sabiduría y a veces muchos tropiezos para llegar a la sabiduría. Pero el único personaje en la Biblia que es recordado por lo que es, por lo que dijo y por lo que hizo es Jesús. Él reúne todos los requisitos de una persona grande, tan grande que todavía mucha gente, aunque no crea en la Biblia, se le cuadra, ¿no? Él dijo, Él hizo y Él es. Y todos nosotros nos podemos parecer a Él en algunos aspectos de nuestra vida, si nos ponemos en sus manos. Podemos a lo mejor tomarle prestado un poquito de su sabiduría, tomarle prestado un poquito de su fuerza, tomarle prestado un poquito de sus virtudes y transformarlo en algo que las personas que están a su alrededor puedan beneficiarse de eso. Porque al final, todas esas cosas, la gente es recordada no por lo que hicieron por ellos, sino lo que hicieron para otras personas. Un poquito más, con un recuerdo más amoroso. Sí, hay gente que fue muy sanguinaria y sí es recordada por eso, pero el recuerdo de ellos es un recuerdo amargo, ¿no? Como Hitler, por ejemplo. Todo el mundo lo recuerda, pero es un recuerdo amargo. Un recuerdo de, híjole, ojalá lo hubieran parado, ojalá lo hubieran metido al bote antes de que hiciera todo este rollo, ¿no? Pero hay otra gente que tú recuerdas y dices, ojalá le hubieran dado más chance, ¿no? Sí, como Abraham Lincoln, por ejemplo. Ojalá le hubieran dado más chance y no lo hubieran matado, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy con esto. Las pequeñas guerras o las guerras controladas en donde Dios te permite
participar, te tienen que llevar a lo que dice al final de este texto. Al final de este texto, en el versículo 14, dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. De hecho, una de las razones por las cuales Dios se enoja con Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? Se enoja con el rey Saúl porque Dios le dice: ve y mata a Amalek, ve y deshaz a Amalek. Y Saúl no lo hizo, y Dios se enoja con él, porque Dios ya traía en su mente el raer o el extinguir la generación de Amalek de la tierra. Al final sí se logró un poquito más adelante, ¿no? Hasta el libro de los Reyes lo podemos ver, ¿no? Pero después en el versículo 15 dice: Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Un altar es un lugar de oración, es un lugar de adoración a Dios. Y Jehová Nisi quiere decir: Jehová es mi bandera. ¿Qué significa una bandera? ¿Para qué es una bandera? Para venerarla. Para representarte. ¿Qué más? Sí está bien todo lo que están diciendo, ¿eh? Sí, pues, otro. Orgullecerte. Para orgullecerte, identificarte. Te marca territorio. También le avisas le avisas a quien te ve de lejos. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué intenciones tienes? ¿Verdad? Jehová es mi bandera. A veces nuestros conflictos se terminan cuando dices, como hace rato alguien dijo, ¿no? Yo ya entendí y ya me rendí. Jehová es mi bandera. Eso es lo que estás diciendo implícitamente. Ya entendí y ya me rendí. Jehová es mi bandera. Es mi estandarte. Le hiciste un altar a Dios, le estás dando la gloria y la honra a Dios y estás diciendo: yo soy de él y él es mío y yo lo represento y me pongo su bandera. Y estoy orgulloso de mi nación. Eso es lo que está pasando. Cuando el pueblo entendió que a pesar de que ellos no tenían entrenamiento militar porque eran esclavos, ciertamente tenían algunas cosas ahí, me imagino, dice el historiador Josefo, que sí tenían algunas cosas que se habían traído de allá de Egipto. No tenían entrenamiento militar per se, pero vieron que la mano de Dios pudo vencer a alguien que sí estaba entrenado. Y al final salieron victoriosos. Por eso vieron que, y en algo visual ellos entendieron lo que nosotros estamos entendiendo en lo mental o en lo físico, en lo que dice la Biblia, en lo que no se ve. Ellos lo vieron en algo, lo entendieron en algo visual, y nosotros de aquí lo estamos sacando. Jesús está orando por ti, porque Él quiere que tú ganes las batallas y darle la honra a Él. Y también te quiere moldear. Y quiere que Dios sea tu estandarte, que Él sea tu bandera. Así que no sé si a lo mejor tú estás en ese punto en el cual tú dices: ¿sabes qué? Yo no sé si realmente me conviene, que es algo racional, ¿verdad? Es algo humano. Yo no sé si realmente me conviene seguir a Dios, seguir a Jesús, si estoy en tantos conflictos, si me está yendo así como me está yendo. Yo no sé si me conviene. Y en ese conflicto mental, que es algo que a todos nos llega a pasar, a todas las personas, yo creo que llega un momento en la vida de la fe de la gente que dices: caramba, si me hubieran dicho esto desde el principio, a lo mejor no le entro, ¿verdad? Pero llegas a un momento en el cual dices: oye, probablemente a mí me cuesta un poquito de trabajo, pero a mis hijos no, ni a mis nietos tampoco. Entonces, cuando ves y te haces el precursor
de abrir la brecha para las generaciones que antes no conocían de Dios, dices, vale la pena, y lo voy a hacer. Pero es una decisión personal, porque si bien es cierto, tenían ellos tiempo para regresarse a Egipto, dice la Biblia. Todos ellos tenían tiempo y espacio para regresarse a Egipto. De hecho, vamos a llegar ahí a un punto en el cual se amotinan para que algunos sí se quieran ir. Pero esta carrera de la fe es una carrera de entender a Dios y de caminar por donde Dios te dice. No necesariamente lleno de flores el camino, ¿me explico? Porque al final, mientras tú vas caminando, al mismo tiempo vas extendiendo el reino de Dios. ¿Qué significa extender el reino de Dios? Extender el reino de Dios es que se añada más gente de la familia de Dios a Él. Y a veces nosotros decimos, no, es que estos conflictos, sí, pues es que a lo mejor esos conflictos vienen porque Dios quiere, el chanclas, el chamuco quiere a tus hijos, quiere a tu esposa, quiere a tu familia. Pero si te tumba a ti, ya la armó. Pero si tú no te tumbas, entonces quiere decir que hay chance, ¿verdad? Que todavía está protegido. Nosotros los hombres somos la primera línea de fuego contra nuestra familia, y no sé si alguna vez te lo he dicho, pero es una realidad eso. La puerta de la entrada hacia tu casa eres tú. Tus debilidades son huecos por los cuales tu familia puede ser atacada. Y esas son cosas que uno, conforme va pasando el tiempo, lo vas entendiendo y te vas afirmando más y más. Entonces, no sé si quieras que oremos para que Dios sea nuestro estandarte, para que nosotros, cada que terminemos un conflicto, lleguemos y le hagamos un altar a Dios y digamos, Dios, esta tierra tú la conquistaste, gracias a ti conquistamos esta batalla, gracias a ti salimos adelante con esto, y para ti es toda esta honra, toda la gloria y la honra. ¿Qué te parece? Vamos a orar, porque a veces no lo hacemos así, ¿verdad? A veces nomás sí, todo se arregló y pues ya, gracias, ¿no? Pero no, o sea, es lo educado de nuestra parte con Dios es hacerle su altar y poner su bandera en una forma figurativa, ¿no? En una forma de que tú tengas en tu corazón ese altar y digas, esta victoria fue por Dios. Y esta bandera se la dedico. ¿Sale? Padre, gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este día, gracias porque sabemos que todas las batallas que estamos librando, sean grandes o pequeñas, Señor, son una forma que tú tienes para que nosotros vayamos avanzando y creciendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos darte las gracias y ofrecerte un altar, Señor, de agradecimiento, de gozo, de alegría, Señor, de que tú nos vayas librando de este proceso que cada uno de nosotros está pasando. A lo mejor estamos en medio de alguna batalla en este momento. Señor, te damos las gracias porque sigues orando por nosotros, Señor Jesús. Gracias porque tú no te cansas. Gracias porque tu Espíritu Santo tampoco te cansas. Tú eres quien nos sustenta y que nos lleva adelante. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que tú seas el que reciba la honra, Señor, el que reciba el crédito de nuestras victorias, porque nosotros caminamos en esta tierra para honrarte a ti, Señor. Que nos permitas llegar y tocar los corazones de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, Señor, para que tu reino se añada más personas, Señor, que te amen y que te respeten, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día, a honrarte cada día más, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.